naturalmente, todo cambia en los modelos acusatorios orales, donde la actividad procesal principal, decíamos, la forma principal, está signada por la oralidad. Sin embargo, es importante remarcar que los actos procesales tienen una registración. En los casos, todas estas resoluciones, decisiones y toda la actividad procesal en los modelos mixtos está, decíamos, absolutamente documentada en actas, y aún los juicios orales se escriturizan en actas que registran lo que ocurrió en el juicio. Es como una escriturización del juicio oral. Los modelos acusatorios orales trabajan de manera muy delicada y expresa los elementos que debe, o cómo debe darse la registración, pero mantienen siempre la centralidad de la oralidad. Los actos procesales, naturalmente, se van a ir dando en hoy decíamos, en distintos momentos, porque vamos a tener actos procesales que se van a realizar en la investigación, por ejemplo, los actos de investigación. Esos actos de investigación que realiza el fiscal con la policía van a tener que registrarse y van a integrar el legajo fiscal, para que debe ser, como habíamos señalado en unidades anteriores, compartido con la defensa, porque es el que va a contener toda esta información, que es la registración de los actos. La enorme diferencia es cómo se van a realizar los actos y registrar. Hay en los modelos mixtos y en los acusatorios, que todavía tienen un componente de burocratización muy fuerte, todo se tiene que documentar por escrito y con formalidades muy específicas que se regulan de manera muy detallada, ¿sí? La declaración testimonial y todos los clichés que están establecidos para recibirla, y siempre por escrito. Aquí tenemos una modalidad en los modelos acusatorios orales mucho más flexible, porque los códigos, y tomemos por ejemplo el Código Procesal Penal Federal, que tiene una redacción similar, el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes, establece que los actos se pueden registrar por escrito, pero también mediante imágenes, sonidos u otros soporte tecnológico. Cada vez hay más herramientas tecnológicas que a su vez nos permiten enfrentar situaciones que antes ni nos imaginábamos, como la que atravesamos actualmente con el tema de pandemia. Aún en modelos mixtos tenemos que usar estos soportes tecnológicos para trabajar, por ejemplo, recibir las declaraciones testimoniales remotas, y hacemos una declaración por WhatsApp. De alguna manera nos estamos preparando para entrar a este nuevo escenario, donde esta flexibilidad va a ser la regla. Siempre, y esa es la aclaración importante que establece el codificador, tenemos que prever el resguardo de la autenticidad y de la inalterabilidad del registro de esos actos. Por eso, se establece puntualmente lo que debe contener las actas que registran los actos, ¿sí? El acto se puede realizar oralmente, las personas van y realizan una inspección y se constata el lugar y demás. ¿Cómo se registra esto? Se puede realizar una filmación de toda la actividad de las partes, y esto aporta una riqueza muy superior a que se pueda escribir: entramos por tal lugar, vimos tal cosa, y hacer un detalle por escrito. Es mucho más fiel el registro, por ejemplo, de una filmación. Y esto va a ser de mucho más utilidad para dar a las partes una calidad de información superior. Pero estos actos que se realizan tienen que plasmarse de alguna manera, tienen que registrarse, ¿sí? Por eso los códigos establecen los requisitos que deben tener las actas.
que registran el acto. Lo importante es el acto, pero tenemos que poder registrar ese acto porque para que tenga después, yo pueda utilizarlo, después vamos a ver esas evidencias, pueda convertirlas en pruebas en el juicio oral, o que esos elementos me sirvan para tomar otras decisiones en el curso del proceso. Las actas deben contener el lugar, la fecha y la hora en las que se realizó la diligencia, datos mínimos, pero que hacen a la calidad de información. No es lo mismo que yo registre el lugar el día del hecho que lo registre 2 días después o 3 días después, cuando ya se pudo haber alterado la escena. Entonces, la firma de las personas que participaron o que intervinieron en ese acto, y hay una aclaración importante que se realiza en estos códigos acusatorios. Cuando las fuerzas de seguridad realizan el acto, por ejemplo, y estos actos son definitivos, como por ejemplo un secuestro, una requisa, o cumpliendo la orden de un juez realizan un allanamiento, naturalmente estos actos deben ser autorizados por el juez, pero quien los ejecuta, quien los diligencia, pueden ser las fuerzas de seguridad o puede ser una unidad fiscal. Cuando esto se realiza a través de alguna fuerza de seguridad, se requiere la presencia de 2 testigos que sean mayores de 16 años, que no tengan algún problema de disminución de capacidad que pudiera evidenciarse, y estos testigos no deben pertenecer a la misma fuerza. Esto para darle transparencia y credibilidad al procedimiento que se realiza y que se registra en esa acta. En los modelos acusatorios, las resoluciones jurisdiccionales, también hay resoluciones que dictan pronunciamientos intermedios. Por ejemplo, habíamos visto, el fiscal podía pedir una audiencia y luego esa audiencia, por el carácter multifunción, inclusive va a tener se plantea en la audiencia un pedido de suspensión de juicio, de una salida alternativa, y se resuelve en la audiencia. El juez resuelve oralmente, pero su resolución tiene que tener elementos que se registran, que se registran. También se registran, solo que la manera en que se construye la decisión judicial es diferente y también es diferente el modo en que se registra. Vamos a explicarlo un poquito. Toda resolución judicial, luego al ser registrada, tiene que contener el día, el lugar y la identificación del proceso. También el objeto a decidir y las peticiones de las partes, lo que el juez decidió y su motivación, y la firma del juez. Pero aquí está el salto de calidad importante. Y nuevamente este valioso artículo 111 del Código Procesal Penal Federal nos lleva de la mano al artículo 2 del Código Procesal Penal Federal, que establece la plena vigencia de todos los principios del sistema acusatorio en todas las etapas del proceso. Y como estos principios no se pueden dar sino en el marco de una audiencia oral y pública, por eso el Código reitera que las resoluciones judiciales que requieran debate o producción de prueba, vamos a ver en otro momento que también puede darse un pedido de un anticipo jurisdiccional de prueba por razones especiales, que vamos a analizar en otra unidad, esto requiere la realización de una audiencia pública. Y el juez decide en la audiencia. ¿Cómo se registra esta audiencia? Si la audiencia es oral, naturalmente el registro va a ser el video o la grabación de la audiencia. Pero se va a realizar un breve registro que va a plasmarse donde se va a plasmar la resolución judicial que va a ser agregada luego o va a ser enviada a la oficina judicial y va a ir marcando esto los pasos del proceso. Naturalmente, la sentencia se
se dicta al cabo como corolario del juicio oral y público. Y las decisiones de mero trámite, de eso que decíamos los decretos, dejan de ser parte de la responsabilidad o de la actividad jurisdiccional. Esto se encomienda a la oficina judicial o en el caso de estas decisiones de trámite de cuestiones actos que se van a realizar durante la investigación dentro del ámbito de las oficinas del Ministerio Público Fiscal. Un dato importante, hoy decíamos que los decretos en el sistema tradicional hay decretos que son simples y otros que son fundados. Y poníamos como ejemplo el tema del allanamiento. Y entonces, ¿cómo, profe, ahora qué pasa con esos decretos? Es que eso ya no se decide de la manera en que se decidía antes, ¿sí? Esto naturalmente requiere también de un pronunciamiento fundado. Por eso, como una nota novedosa, aparece en el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes la audiencia unilateral. Fíjense cómo aumenta en la calidad nuevamente del trabajo, de la información que el juez tiene para poder dictar una medida. Naturalmente, si hablamos de una medida cautelar, estas medidas se dictan inaudita aparte, ¿no es cierto? No vamos a correr, vamos a citarle a la audiencia al defensor del imputado, ni siquiera lo tenemos muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? El fiscal pide la medida al juez, pero tiene que explicarle el motivo por el cual va a pide esta medida, para que el juez tenga estos elementos. Entonces, un poquito, la imagen de esta audiencia unilateral está dada por este ida y vuelta, este intercambio de información que el juez necesita para tener de primera mano información de calidad a los fines de tomar una decisión que, fíjense, es una decisión muy trascendente, porque toda medida de coerción implica injerencias o ingreso a ámbitos que están constitucionalmente garantizados. Y los códigos también generan, los códigos acusatorios, al igual que los códigos tradicionales, pero de manera diferente, también habilitan una instancia de aclaratoria, es decir, si hubiera existido un error que no es esencial y que deba ser rectificado, dentro de un término breve se puede modificar a los fines de evitar la invalidez de esa decisión. En los modelos, entonces hasta aquí tenemos vimos un poquito la actividad, vimos las resoluciones, las clases de resoluciones, decretos, autos y sentencias en el modelo tradicional, y las resoluciones, que son resoluciones del curso del proceso, y la decisión de la resolución final, que es la sentencia, que también se dicta naturalmente en el marco del modelo acusatorio, y los decretos que ya no entran dentro del ámbito de competencias del tribunal, estas cuestiones de mero trámite, ¿sí? Ahora vamos a ver otra cuestión que es muy compleja en los modelos tradicionales, que es la regulación de las notas. Miren, los códigos regulan, por ejemplo, el viejo código corriente, notificaciones, citaciones y vistas. Todo un capítulo engorrosísimo donde hay un montón de regulaciones tendientes a expresar estas cuestiones vinculadas a las notificaciones, a las vistas, y también un sistema bastante complejo en relación a los términos procesales. Todas estas cuestiones están apegadas a la cultura del trámite en los modelos mixtos. Vamos a tomar de todas estas complejidades, no nos vamos a detener en analizar el complejo mecanismo que regulan las notificaciones, la intervención de la oficina de notificaciones y demás, porque aún estas cuestiones, más allá de lo que está arreglado en forma tan burocrática en los códigos procesales penales,
se está revisando hoy día, especialmente por el impacto de las técnicas de gestión que comenzamos a aplicar a algunos jueces y también del uso de las TICs. Esto más allá de algunos lugares donde las reformas procesales están postergadas, también comenzaron a introducirse modificaciones, y se ha introducido, por ejemplo, el concepto de la notificación electrónica, cuestiones que son extrañas, o sea, que no están específicamente regladas en los códigos, pero que se fueron incorporando después y que fueron teniendo validez a través de acordadas y demás. Por ejemplo, hoy en Corrientes todavía no está implementado el modelo acusatorio, estamos en vías de. Sin embargo, ante esta pandemia, el Superior Tribunal autoriza a el uso de todos los medios electrónicos y de toda la tecnología disponible para poder llevar adelante el proceso. Estamos realizando notificaciones electrónicas, audiencias por WhatsApp, etcétera, ¿sí? Vamos a ir, sí, a un tema que es central y donde también hay diferencias importantes entre los modelos tradicionales y los modelos acusatorios. Los modelos tradicionales, como son más burocráticos, tienen más vericuetos, ¿no es cierto? Tienen más categorías. Hay términos que son legales, es decir, están establecidos en la ley, por ejemplo, el término de tantos días para recurrir, y hay otros términos que son judiciales, es decir, que el juez determina. Por ejemplo, la prórroga extraordinaria de la instrucción en los modelos mixtos, ¿sí? Esos los determina el juez de acuerdo a las pautas que da el ordenamiento jurídico. Es decir, acá es donde empezamos a trabajar con sus fichitas. Recuerden que tienen que vincular esto con sus códigos procesales penales. ¿Cómo lo van a vincular? Van a tener el marco de referencias todos del modelo tradicional, pero los que tienen códigos procesales que son mixtos o que tienen algún componente de burocracia, tienen que marcar, porque esta regulación de términos van a verla en sus códigos respectivos, los términos van a estar arreglados de manera específica, ¿sí? Entonces van a ir vinculando esto y van a adicionar, van a completar la información con los artículos según la regulación del código de la provincia de cada uno de ustedes. Entonces teníamos estos términos legales determinados por la ley, los judiciales, es decir, los que determina el juez. Hay términos, y esta es una categoría muy importante, que aparece como la categoría en los modelos tradicionales. Términos perentorios y términos ordenatorios. Esto ustedes lo vieron en procesal civil. Y acá es donde aparece el problema, ¿sí? Porque los términos, por regla, los términos para el Ministerio Público y para las partes son perentorios. Ahora, los términos para el juez son perentorios. Y bueno, naturalmente, los jueces, que son los que interpretan las normas, tradicionalmente han dicho, y hemos sostenido, y lo seguimos sosteniendo en los modelos tradicionales, con la excusa de que es la única manera de poder avanzar en el proceso, porque es absolutamente imposible cumplir con los términos así como está diseñado el proceso. Entonces, dentro de esa gran excusa que genera un montón de ficciones, aparece también esta idea del término ordenatorio. ¿Cuánto tiempo puede durar la instrucción? Más allá de los plazos de prórroga ordinaria, extraordinaria, excepcional, que pongan o que establezcan los códigos. Y dependerá del tiempo que se tomen los jueces para decidir. Entonces, esta idea de los términos ordenatorios terminó siendo un problema muy grave en términos de afectación a la garantía de la razonable duración del proceso. ¿Cuánto tiempo puede durar un proceso? Algunos códigos establecen la duración del proceso y otros no. Entonces, los que no, ¿cuánto tiempo tenemos para resolver la situación de esta persona? Que aunque esté en libertad, está
hay una espada de Damocles, dice Caferata Nores, que pende sobre su cabeza y que la va a acompañar durante el tiempo que el proceso esté abierto. Y bueno, les contaba a ustedes el caso de un juicio a los 20 años del hecho. A los 20 años del inicio, ¿podemos tener una causa 20 años dentro del sistema de justicia? Este es uno de los graves problemas que trajo como consecuencia esta interpretación de estos términos que son ordenatorios. Hay términos que son independientes, es decir, que se fijan para cada acto en particular, y otros que están subordinados a un acto anterior. Estos modelos tradicionales están muy apegados, asimismo, a un viejo concepto que establece, sobre la base del carácter secuencial del proceso, dicen que es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos, ¿sí? Disciplinados en abstracto por el derecho procesal penal. Y entonces el código establece cómo se van encadenando los actos y cómo se van subordinando los términos. Hay términos que son improrrogables, es decir, que fatalmente vencen el día que se opera el vencimiento del término, y hay otros que se pueden prorrogar. Y hay términos que son individuales y otros que son comunes. Los individuales se computan a partir de la notificación de la parte, y los comunes a partir de la última notificación. Esto tiene impacto en el modo en que se computan los plazos procesales. En los modelos acusatorios orales, esto es mucho más sencillo. La regla, y se establecen cuáles son en un modelo de regulación muy sencillo, que los términos legales y los judiciales, en aquellos casos que está habilitada esta posibilidad, son perentorios. Esa es la regla. Los términos son perentorios. Y si damos un término, el término está dado justamente para que se respete. Pero aparecen algunas cuestiones que son propias de la adversarialidad. Las partes pueden acordar la prórroga o la reposición de los plazos. Se prevén mecanismos específicos para regular esta actividad. Pero esta posibilidad de las partes es importante porque se deja en manos de las partes esta cuestión, porque son ellas las que están llevando adelante en definitiva el proceso. Y las decisiones judiciales tienen que ser deliberadas, votadas y pronunciadas inmediatamente después de la audiencia. Ahí en los códigos dejan abierta una puertita que termina siendo una trampa, porque en muchos casos el peso de las prácticas hace que esto que es la regla quede como excepción y que se difiera el momento de la decisión judicial, pero esa postergación está prevista para casos muy excepcionales, ¿sí? Lo importante, y acá vuelven los sistemas orales adversariales a rescatar el valor de la audiencia. ¿Cómo termina la audiencia? Con la decisión judicial. Y aparece también en los códigos acusatorios orales, aparecen reglas específicas que regulan, que hacen operativa la razonable duración del proceso. Entonces se establecen términos máximos. El Código Procesal Penal Federal, por ejemplo, establece un término máximo de 3 años de duración total del proceso, de la investigación preparatoria, desde la formalización de la investigación penal preparatoria. Esa formalización, que se llama el acto tan trascendente, marca el punto, la línea de congruencia y también la línea de tiempo que tiene el Estado para destruir o no la presunción de inocencia. No se computa el término que demande el recurso extraordinario, y aparece un dato interesante, porque la rebeldía no está prevista como expresamente en el Código Penal como una causal de suspensión del término de la prescripción. Sin embargo, está prevista como una causal de suspensión del cómputo del tiempo de duración del proceso. Y naturalmente el tiempo en que el proceso quedara suspendido por alguna decisión, como podría ser la
suspensión del juicio a prueba.